Juan capítulo 15, verso 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Gloria a Dios. Y luego dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer sin el Señor? Nada. Y mi enseñanza de hoy la he titulado: solamente necesitamos a Jesucristo. Solamente necesitamos a Cristo. Amén. Bien, fíjense que cada día la humanidad vive distante de Dios, enfocado en todas las cosas y las pautas que dicta el mundo. Muchas personas en el mundo se encuentran sin esperanzas y lo más trágico de todo es que se encuentran sin Jesús. Imagine su vida sin Jesús. Muchas veces he pensado, cuando uno pasa por ciertas situaciones y circunstancias, ¿cómo uno puede enfrentar esas cosas sin Jesús? ¿Cómo podemos enfrentar una enfermedad sin Jesús? ¿Cómo podemos enfrentar la escasez sin Jesús? ¿Cómo podemos enfrentar el desánimo, la desesperación sin Jesús? ¡Wow! Gloria a Dios por Jesús. Porque nos dio a su Hijo y no estamos solos. Entonces es por ello que nosotros necesitamos a Jesús. Usted le puede decir al de al lado: yo necesito a Jesús. ¿Y para qué necesitamos nosotros a Jesús? Yo lo necesito para todo. Pero le voy a mencionar algunas cosas a través de la palabra de Dios, porque así es que me gusta. A mí no me gusta enseñar cosas que no estén fuera de la palabra. Y número uno, tengo que mencionarles que nosotros necesitamos a Cristo para romper la ceguera espiritual. Y tengo que decirles que el mundo entero está en ceguera espiritual. Hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Oye, ustedes lo saben. Un refrán muy famoso, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 26, verso 18, fíjense ustedes, la palabra de Dios enseña allí. Yo quiero que usted lo busque porque vamos a leer hoy algunos versos. Y si tiene para anotarlos y leerlos de nuevo en casa, es muy interesante. Capítulo 26 del libro de Hechos, verso 18. Dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí, hablando de Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense que Satanás siempre se ha encargado de cegar a la humanidad. Por eso es que muchas veces nosotros predicamos y la gente, pero llega un momento que esa ceguera espiritual desaparece y el mensaje de Dios se revela a tu vida. Yo le mencionaba hace poco a los jóvenes en la clase de los días sábados
que yo simplemente, a mí me predicaron una sola vez, una sola, a los 15 años. Y en ese momento yo recibí a Jesús. A los 15 años, una sola vez. Yo era medio ciego, pero vi la luz. Vi la luz y ahora veo. Tengo 20/20, gracias al Señor. Pero sucede que dentro de la iglesia nosotros también tenemos que tener los ojos abiertos. Porque siempre pensamos que la ceguera espiritual es para la gente de afuera, para el pecador. Y resulta que hay cristianos que están ciegos también espiritualmente. El Señor en su palabra, en el Evangelio de Juan, le hablaba a los fariseos y le decía, ciegos, guía de ciegos. ¿Recuerdan esa palabra? Y era eso, ellos profesaban conocer a Dios, pero estaban ciegos. Y lo peor de todo es que un ciego guiando a otro, predicándole a otro, enseñándole a otro, es un desastre, porque los dos iban al mismo hoyo o al mismo destino. Entonces, la palabra de Dios es clara en esto. Nosotros espiritualmente tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, y más en este tiempo, cuando muchos ministros, usted lo habrá visto por internet, en el Facebook, en YouTube, en todas estas redes sociales, cómo en iglesia han permitido cierta cantidad de cosas. Y yo digo, bueno, y los pastores de esa iglesia y los ministros de esa iglesia no dicen nada. Y el diablo entra por la puerta ancha de esa iglesia y no, pero bueno, siempre y cuando sea para alabar a Dios. Y no importa lo que hagan. Y en la iglesia se han permitido, en algunas otras iglesias, en esta no, gracias a Dios, bailes, danzas y que contemporáneas, canciones adaptadas, canciones del mundo. Le cambian la letra y bueno, le ponemos Jesucristo aquí, bueno, ya, hermano, eso no está bien. Eso es ceguera espiritual dentro del pueblo de Dios. Por eso necesitamos a Jesús, para que abra nuestros ojos y podamos ver lo que otros no ven. Y podamos denunciar las obras del diablo. Y podamos decir, eso no está bien. Inmediatamente yo a los muchachos, a los músicos les dije, miren, escuchen esto para que ustedes vean. Abrieron los ojos naturales y los espirituales también los abrieron. Y después el video empezó a correr por internet, y bueno, yo creo que usted lo habrá visto. Y yo dije, bueno, ¿y entonces? Entonces la iglesia comenzó a corromperse. Entonces decimos, bueno, pero es que el mundo está corrupto y no te estás dando cuenta que en la iglesia también. Ya dije, en esta no, en otra. Dios nos guarde. Y empiezan a meter mentiras, engaños, sobornos, tantas cosas. Y empiezan a llamar a lo malo bueno y a lo que es bueno malo. Oye, pero y la palabra habla de eso. Dice, ay no, qué fastidio esa iglesia, tantos estudios bíblicos. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, pero lo están llamando malo. Ah, pero mientras haya menos actividades en la iglesia, menos estudios de la palabra y menos predicación, y mientras el tiempo de la predicación sea más corto, amén. Esto no debe ser así. No debe ser así. Dice la Biblia también en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, que Satanás se ha encargado,
entre los cuales el Dios de este siglo, verso 4 de 2 Corintios capítulo 4, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense que Satanás también hace su trabajo afuera. Si bien es cierto que lo hace encubiertamente en la iglesia, también en el mundo, él lo está haciendo. Y está encubriendo y está cegando a la gente, diciéndole y mostrándole que todos los caminos conducen a Dios. Ellos dicen eso. Satanás se ha encargado de eso. Porque les gusta el camino ancho. Recuerdan a los jóvenes les enseñé estos días, porque era más fácil andar por el camino ancho que por el angosto. Pero resulta que el ancho, al final, es camino de muerte. Pero resulta que el camino angosto da vida y da paz. Y la Biblia dice que pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque es más fácil cambiarse al camino ancho. Pero es mejor andar por el camino angosto. Gloria a Dios. Entonces acontece que en la iglesia empieza a entrar el pecado y empieza a manifestarse de diferentes formas. Yo decía, Dios santo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y en Romanos 11, el verso 8, es un versículo que hace poco estaba estudiando. Y Señor, en la iglesia ha caído esto. Ahí dice que de parte cayó un espíritu de estupor. Y el espíritu de estupor es cuando la gente se queda sin reaccionar. Se queda paralizada. No sé si ha conocido a alguien que de repente está pasando algo o su vida está en peligro y la gente se queda. Porque ahorita se está hablando mucho de temblores y terremotos y todas estas cosas. Imagínense que en un terremoto la gente se queda así. Bueno, si me va a caer el techo, me cae aquí o me cae allá, pero igual me va a caer. ¿Qué hace la gente? La gente inmediatamente, su reacción es resguardarse. No sabrá cómo, pero la gente, esa es su reacción. Unos van y se esconden debajo de un marco de una puerta. Otros van y dicen, no, es que yo leí una vez en internet que el triángulo de seguridad, entonces en todos lados se cae, entonces tú te pones... La gente busca la manera, pero imagínense que estén pasando cosas y la gente no reaccione y la iglesia no reaccione. Hermano, la iglesia tiene que reaccionar. La iglesia tiene que tener los ojos abiertos para reaccionar ante las obras del diablo y denunciarlas. La palabra enseña y habla acerca de un rey que me sorprendió, pues también lo estuve estudiando en estos días, que fue el rey Acab. Me causó mucha curiosidad porque dice que Acab, siendo el rey de Israel, él se vendió a hacer lo malo. Yo decía, no puede ser. Y Jezabel, su esposa, lo incitaba. Y él no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Bueno, él veía bien, naturalmente, pero espiritualmente no se dio cuenta que su esposa lo estaba incitando. Aparte de que el hombre tenía un tremendo problema psicológico. Por nada se ponía a llorar, se ponía triste. Era caprichoso. Bueno, se enamoró de una viña, de un sembradío de una persona y se puso triste porque no era de él. Entonces la mujer le dijo, bueno, y tú no eres el rey, expropiaselo, quítaselo. Y yo, pero ¿y si era un hombre? Y bueno, y la mujer lo incitó. ¿Y qué hizo? Se lo quitó. Y ahora sí estoy feliz porque le quité.
lo que era, y de paso lo mandó a matar. O sea, no conforme de que se lo quita, lo manda a matar. Yo decía, bueno, pero ¿y qué pasó con este rey? Bueno, eso, estaba ciego. Entonces la iglesia tiene que reaccionar y nosotros como cristianos tenemos que reaccionar ante todas las cosas que el mundo está haciendo mal. Y tenemos que denunciarlas, cueste lo que cueste. Amén. Tiene que ser así. Apocalipsis capítulo 3, verso 17, habla, en el capítulo 3, empieza a hablar de las iglesias y es un mensaje del Señor a las iglesias. Y cada una de estas iglesias aquí representadas, estas 7 iglesias desde el capítulo 2 y 3, muestran la condición de la iglesia a través de la historia. Y me parece interesante porque habla acerca de la iglesia de la Odisea. Y en el capítulo 3, el verso 17, nos dice lo siguiente. Fíjense lo que decía la iglesia de la Odisea, que se dice que es la iglesia de este tiempo. Fíjense lo que dice. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Pero la iglesia en sí misma, ella decía, pero es que a mí no me hace falta nada. ¿Sabe qué le hacía falta? A Jesús. Ella podía tener todo lo material, riquezas, porque de hecho dijo, bueno, yo soy rico. Y la gente dice, bueno, ¿y qué le hace falta a un rico? A Jesús. Pero es que el rico lo tiene todo. Si tiene a Jesús, sí, pero si no tiene a Jesús, le falta todo. Es así. Lo tiene todo aquí. Y la iglesia la compara con eso. Y me sorprende porque en el verso 20, el Señor mismo le dice lo siguiente. He aquí, yo estoy a la puerta. Es decir, que el Señor no estaba en la Odisea. Y la iglesia decía que no le hacía falta nada. Y le faltaba a Jesús. Wow. Y yo pensaba en muchas cosas. Yo decía, bueno, iglesias grandes, iglesias que, wow, montan grandes eventos y tantas cosas. Y uno se sorprende de su nivel de excelencia y tantas cosas. Yo decía, Señor, líbranos de la iglesia de la Odisea, que teniendo todo material, no tienen lo más importante, que es a Jesús. Y esta iglesia se sentía satisfecha en sí misma, pero no contaba con la presencia de Cristo. Y el Señor le dice, bueno, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno de esa iglesia oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor es misericordioso. En medio de esta situación, el Señor seguía llamando a la puerta para ver si alguien en la iglesia de la Odisea se despertaba y reaccionaba y decía, realmente lo tenemos todo, pero nos falta a Jesús. Y era lo más importante, tener a Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Lo segundo, yo necesito a Jesús para que perdone mis pecados.
Hermano, si no tenemos a Jesús, ¿cómo usted se limpia sus pecados? La humanidad está tratando de limpiar sus pecados o de alguna manera de lavar su mente o de tranquilizar su conciencia, haciendo tantas cosas. Y en estos tiempos que se le ha abierto tantas puertas a la santería, mucha gente ha proliferado la santería. ¿Se ha dado cuenta de eso? Amén. Ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de eso. Ha crecido. Y en gran forma. En la iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia tiene que abrir los ojos. Tiene que abrir los ojos. Hay que predicar más. Hay que hablar más de Jesús. Porque no está bien que la gente, claro, ellos creen que bueno, es mucho más fácil hacerse santero. ¿Por qué? Porque no quieren compromiso de alguna manera con Dios. Y dicen, bueno, esto es más fácil, yo pago y punto. Y se sienten bien a sí mismos y su conciencia se siente tranquila con esto. Pero la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 7, antes de Apocalipsis está Judas y antes de Judas está 3 de Juan, 2 de Juan, 1 de Juan, capítulo 1, verso 7 dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice la palabra, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Hermanos, necesitamos a Jesús para que limpie nuestros pecados. No podemos hacerlo nosotros mismos. No hay otra forma de limpiar nuestros pecados si no es a través de Jesús. No hay otro método, no hay otra alternativa. Hermano Aquilio, no hay un genérico, no hay. Solamente Jesús puede limpiar pecados. Solo Jesús puede limpiar nuestros pecados. Aleluya. Y el verso 9 del mismo Juan, capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Cristo puede otorgarnos el perdón de pecados. Pero para esto apareció Jesús, sin pecado, sin mancha alguna, el Cordero inmolado. ¿Para qué? Para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y Él te puede perdonar y limpiarte, sí, claro, siempre y cuando venga con arrepentimiento, ¿ok? Porque si no, no hay que hacer, no se puede hacer nada. Gloria a Dios. Y la Biblia también enseña que si Cristo nos perdona, también nos ofrece una vida nueva. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, yo quiero que usted lo diga, las cosas viejas. Y en el momento que usted recibió a Jesús y el perdón de Jesús y reconoció que Jesús es su Salvador, de ahí en adelante todas son hechas nuevas. Por eso digo que el que no ha recibido a Jesús tiene todo el historial pasado aplastándolo. Pero en el momento que recibe a Jesús, todo ese pasado pecaminoso se queda atrás. Y cuando comienza con Cristo, usted tiene una vida nueva y usted está ligerito, está fresco, está nuevo porque ha nacido de nuevo. Usted no sabe qué es lo que pasó en usted, pero usted sabe que Jesús entró en su vida y el Espíritu Santo está echando y barriendo la casa para habitarla
y traer una verdadera y nueva vida a su vida. Aleluya. Pero ¿y si no tenemos a Jesús? Nos perdemos de todo. De todo. Necesitamos a Cristo para ser libres. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36, y yo quiero leerlo para que usted lo resalte en su Biblia. Y usted que está luchando y batallando con ciertas cosas. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36, el Señor enseñó lo siguiente. Dice, así que si el Hijo, hablando de Él, si el Hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Y quién no quiere ser libre? Todos queremos ser libres. Libres. Y es por ello que hay tantas personas luchando contra vicios, contra mala manera de vivir, luchando contra sus pecados, luchando con esa naturaleza pecaminosa, con vicios que han esclavizado al hombre, bien sea el alcohol, las drogas y tantas cosas que pudiera mencionar en esta mañana. Y Satanás se ha encargado de eso, de esclavizar a la humanidad, de doblegarla, de controlarla, de dominarla. Y muchas veces el hombre se encuentra luchando y luchando y luchando y luchando con cosas y resulta que un día vence, pero ya fue al día siguiente otra vez el vicio lo vuelve a derrotar. Personas que han estado luchando con el cigarrillo, yo lo voy a dejar y ahora que se puso más caro lo voy a dejar. Pero resulta que quieren dejarlo, pero otra vez viene alguien enviado por Satanás y le dice, oye, ¿no quiero un cigarrito? Oye, yo estaba a dieta, pero bueno, yo creo que es momento de romperla. Dale. O el que lucha con el vicio del alcohol. Oye, tengo una semana que no bebo. Y el viernes cobró y los compañeros le dijeron, vamos a celebrar. Sí, chico, esto hay que celebrarlo, tengo una semana sin beber. Y va y otra vez reincide en su pecado. Y se da cuenta de que no puede. ¿Por qué? Porque no es libre, es esclavo. Y no sé si usted ha visto películas acerca de la esclavitud. El esclavo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tiene un amo. Y el príncipe del mundo se ha encargado de esclavizar a la humanidad. Pero gloria a Dios por Jesús. Porque apareció Jesús y Jesús apareció para hacer libres a todos aquellos que crean en Él. Por eso es que la Biblia aquí enseña que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. No hay otra forma de ser libre. No hay otro método para ser libres. Es solamente a través de Jesús. Tú quieres ser libre, tú tienes que reconocer que necesitas a Jesús. No hay otra forma, mi hermano. Con eso que has luchado tantas veces y no puedes derrotarlo. ¿Por qué? Porque solamente Jesús te puede hacer libre. Porque Jesús venció.
Jesús venció todo pecado. Entonces, por eso es que necesitamos a Jesús. Los jóvenes que luchan con tantas cosas, los adultos, todo el mundo está luchando. Pero Señor, hazme libre, porque el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. No una libertad temporal, sino una libertad permanente. Y gloria a Dios porque el Señor nos ha librado a tantos, de tantas cosas, y podemos certificar que realmente Jesús nos puede hacer libres. Amén. ¿Alguien puede levantar su mano y decir, Jesús me hizo libre? ¡Wow! Entonces sí es verdad que Jesús nos hace libres. Gloria a Dios. Entonces, Jesús sí hace libres a las personas, a todo aquel que cree en Él. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos a Jesús también para qué? Para ser sanos. Isaías 53, verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Necesito a Jesús para ser sano. O usted no puede autosanarse. Usted necesita a Jesús. Necesitamos a Jesús. Y bueno, yo he contado tantas veces mi testimonio. Y yo necesité a Jesús y lo necesito para ser sano. Porque de otra forma no sé. No sé qué hubiese pasado conmigo. Pero Jesús me sanó. Me sanó. Por eso le necesito. Y usted necesita a Jesús. Si usted está atravesando alguna enfermedad, usted necesita a Jesús. Porque Jesús puede sanarle. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice, no dice que vas a ser, no, dice que ya fuiste. O sea, ya Cristo obtuvo tu sanidad. Ya es tuya. Ya es tuya. Y por último, necesito a Cristo para tenerlo todo. Oye, aquí sí todos dijeron amén. Porque nos gusta tenerlo todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Oye, aquí se puede tener todo. Yo le dije sí. Y la Biblia dice sí. Romanos 8:32. Oye, esto sí no, y están ahí apuntando todo, gloria a Dios. Romanos 8:32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. Entonces, ¿lo podemos tener todo? Pero si tenemos a Jesús, el que no escatimó a su propio Hijo, y si tenemos al Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Todas las cosas. ¿Y qué es todo? ¿Hay algo que se escape de todo? Todo. Todo. O sea, lo que tú necesitas está en el todo del Señor. Lo que tú necesitas está allí. Solo necesitamos a Jesús para obtener el todo.
Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Gloria a Dios. Y los apóstoles, en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 10, los apóstoles, wow, fueron tremendos. Y el apóstol Pablo escribe esto para la iglesia de Corinto. Y en el capítulo 6 de 2 de Corintios, verso 10, dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. A veces estamos tristes, pero a la vez estamos con gozo. Gloria a Dios. Dice como pobres por fuera, tal vez, pero enriquecidos y enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más que para otros. Tú no tienes nada, pero usted sabe algo, usted lo posee todo. Porque si usted tiene a Jesús, usted lo tiene todo. Gloria a Dios. Si usted tiene a Jesús, hermano, usted lo posee todo. Y otros dirán, bueno, pero tú no tienes una casa, tú no tienes un carro, tú no tienes esto, tú no tienes aquello, tú no tienes... Sí, pero yo lo tengo todo. Solo que tú no lo ves porque eres ciego. Eso le puedo decir yo al pecador. Tú no lo ves, pero yo lo estoy viendo clarito. Porque el mundo pasa y sus deseos, y los carros se quedan, y las casas se quedan, y los bienes se quedan, y las riquezas se quedan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la puerta del cielo está abierta para él. Entonces lo tienes todo. Lo tienes todo. No deje que el diablo diga, a ti te falta esto. No, yo lo tengo todo. Diablo, usted se equivocó porque yo lo tengo todo. Yo lo tengo todo. Que tal vez que tú no lo ves, pero yo sé que ahí está. El diablo no lo ve, pero usted sabe por la fe que ahí está. Gloria a Dios. Y por último quiero leerles Colosenses 2, verso 10. Colosenses 2, verso 10. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. Colosenses 2, verso 10 dice, y vosotros y nosotros y el Centro Cristiano Pentecostal está completo en Él, en Cristo Jesús. ¿Y quién es Él? Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, Jesús es la cabeza. Y si tenemos a Cristo, nosotros estamos completos. Lo tenemos todo. El mundo creerá que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Lo más grande y lo más maravilloso lo tenemos, que es a Jesús. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Qué diferencia es tener a Jesús? Reconocer que necesitamos a Jesús. Reconocer que solamente lo necesitamos a Él.